Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro CMO Talk. Hoy vamos a hablar de empathy, retos para una cultura consumer centric. Antes de iniciar con nuestra charla, los invito a que tengan en cuenta que pueden ir escribiendo sus preguntas o inquietudes en el chat, pero que también van a tener activos los micrófonos para que puedan intervenir en los espacios que Sandra nos va a pedir que interactuemos y que participemos. Bueno, hoy nuestra charla es con SL Insights, uno de nuestros aliados. Vamos a estar con Sandra López, la Manager Corporate Strategy de SL Insights. Quiero contarles que Sandra estudió psicología con enfoque en cultura y psicoanálisis. Es gerencia de publicidad, psicología del consumidor, máster en innovación, bueno, muchas certificaciones. Pero Sandra, de verdad, cuéntanos tú quién eres y qué vamos a hablar hoy. Hola María Clara, muchas gracias. Hola para todos. Bueno, mi nombre es Sandra López, como dice María Claudia, soy psicóloga, amante de la investigación cultural, amante del tema de la humanización de los negocios. Llevo 21 años con un emprendimiento que todo el tiempo se reinventa, más, digamos, por tantos cambios que estamos viviendo. Entonces, somos un equipo en SL somos un equipo de profesionales que todo el tiempo estamos como estudiando la cultura, estudiando las evoluciones que tiene el marketing, los negocios, entendiendo tendencias y tratando de buscar siempre como escenarios que nos permitan como traer a la vida esta parte humana de una manera un poco más pragmática, ¿no? Entonces, eso somos, eso soy y pues espero que este pequeño como conversatorio sea para ustedes como relevante y les genere mucho valor. Claro que sí, estoy segurísima que sí y que vamos a tener mucha participación de las personas que nos acompañan. Sandrita, iniciemos. Listo. Me dicen si ya ven la presentación. Sí, perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de este tema de visualizar un poquito este camino para una cultura consumer centric. Digamos que creo que esto es un tema que se ha puesto mucho en las mesas, en las organizaciones, de cómo lograr de alguna otra manera llevar a la empresa a pensar o a poner en el centro como al consumidor. Y de hecho hoy se está hablando de poner en el centro a la persona detrás del consumidor. Entonces, digamos que eso implica muchos retos a nivel básicamente del mindset de las organizaciones, ¿no? Entonces, vamos a contarles un poquito como un modelo de entendimiento que hemos ido construyendo con algunas prácticas que hemos tenido con algunas organizaciones y que sirva un poquito y ojalá de inspiración a encontrar como esos escenarios de llevar a la organización pues a esa cultura, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mirar. A mí me impresionó esta frase, esta imagen, porque creo que ha rotado mucho en LinkedIn últimamente. De hecho, me la mandaron también al WhatsApp y es un poquito eso, ¿no? A veces estamos tan pendientes de los paradigmas que hay en lo que significa un canal que olvidamos a veces de entender realmente a quién le estamos generando valor, ¿no? Entonces, ese es un poquito el objetivo de hoy, ¿no? Cómo lograr poner esa conexión de alguna otra manera de todas mis acciones y de todo lo que yo hago a nivel de marketing, a nivel básicamente de la forma como interactúo con el consumidor, como que hay una alineación realmente con mi valor, con mi negocio, con mi propuesta, ¿no? Entonces, me pareció interesante. Y este es otro, que es un meme, donde muchas veces creemos que la parte de empatizar es hacer un portrait de consumidor como muy desde la persona, pero muchas veces no entendemos el para qué y de qué manera podemos activar ese vínculo de alguna otra manera con el consumidor, ¿no? Algunas empresas nos han dicho, oiga, está muy chévere todo lo que vimos en campo y bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Y ese ahora qué es, vamos a ver que es un punto de dolor muy importante en las organizaciones y es cómo yo hago para traducir todos esos espacios de conexión con el consumidor realmente en acciones que le generen un impacto al negocio, ¿no? Entonces, ese es un poquito el escenario. Cuando nosotros pensamos, y esta encuesta donde hablan de cuáles son esas estrategias para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores, vemos que un 46% habla
de que definitivamente hay que desarrollar una cultura consumer centric o simplificar todo el tema de productos y procesos, ¿no? Y de alguna otra manera esto está como en el ambiente constantemente. Lo curioso es que siempre realmente hemos construido todas nuestras acciones en función de generarle valor a alguien. Lo que pasa es que muchas veces colocábamos en el camino como unas, como que visualizábamos algunas cosas específicas, pero no realmente cómo es que estamos conectando como con esas necesidades, ¿no? También vemos aquí, ¿no? O sea, cómo o cuáles son esas características para establecer una cultura digitalmente nativa. También vemos que la parte de la cultura centrada en el consumidor es súper importante. De hecho, miren que la parte de agilidad, que también es un tema que se habla mucho en las organizaciones, de queremos entender cómo ir más rápido en este cambio, en estos movimientos constantes, pero a veces hay algo que está de alguna otra manera de que tengamos las capacitaciones, por más de que tengamos básicamente las herramientas y se provean de alguna otra manera de diferentes recursos para poder lograr, hay algo de alguna otra manera que limita ese proceso. Y creo que ahí está este tema de cómo construir ese mindset y esa cultura centrada básicamente en la persona, centrada en mi consumidor. Nosotros vemos que las 10 principales empresas más empáticas aumentan su valor financiero más del doble que las 10 empresas menos empáticas, ¿no? Eso significa que esto es un buen negocio. De hecho, el 63% de los CEOs consideran que o quieren acelerar las organizaciones haciendo que sus clientes sean la prioridad número uno. Y casi que esto o lo hemos escuchado o lo sabemos y de hecho lo intuimos, sí, sí, porque está todo el tiempo en nosotros, digamos, en el día a día, en las conversaciones con las personas de marketing, con las personas de innovación. Eh, es claro, las empresas centradas en el consumidor, pues finalmente son las que tienen las de ganar, ¿no? Porque son las que de alguna otra manera pueden responder más rápido, porque de alguna otra manera pueden encontrar formas para generar un engagement mucho más adecuado con el cliente, porque además pueden lograr entender cuál es la motivación principal que debería de trabajar la marca o todas las acciones del negocio para poder generar esa conexión básicamente con el consumidor, para también lograr una diferenciación. Por eso dicen que uno nunca olvida lo que a uno lo hacen sentir, ¿no? Y esas emociones alrededor de las experiencias son las que a veces dan un sello muy distintivo a las organizaciones, ¿no? La de optimizar mejor sus inversiones, porque a veces uno dice, bueno, hay cosas que no le van a funcionar al consumidor, o sea, hay cosas que de hecho no son relevantes para él. Pueden ser como un código en la categoría, de hecho puede ser un paradigma en la categoría, pero a veces cuando uno le da el filtro de la marca, el filtro de mis valores, uno dice quizás de pronto esto no es lo que esperarían de mí, estos consumidores, y no creo que sea la forma en que yo voy a generar un valor real en esa relación, ¿no? Y en ese sentido, pues son mucho más memorables. No es como, creo que cada vez estamos buscando cómo afinar, cómo llegar, ¿no? Cómo llegar más adecuadamente, cómo impactar de manera adecuada. Entonces, digamos que tener esta cultura nos da como esos beneficios de alguna otra manera. Y todo esto, de alguna otra manera, lo que vemos es que ha estado como muy permeada por la evolución del marketing, por la forma como las estructuras organizacionales han ido evolucionando como tal. Si ustedes ven, pues nosotros hemos pasado de una cultura centrada en los productos a una cultura centrada en los propósitos. Y hemos hecho como estas 3P, ¿no? Pasamos de trabajar un poquito del, bueno, cómo le doy la mejor experiencia como producto, el mejor, o le construyo el mejor beneficio como producto, luego cómo hago yo para generar una propuesta de valor, pero luego dicen, bueno, eso no es suficiente, los consumidores están exigiendo un valor social a las marcas, ¿no? Les están pidiendo que de alguna otra manera ellas actúen en otros escenarios que naturalmente antes no estaban, ¿no? Y en ese sentido, de alguna otra manera, entonces esto nos pone todavía, no solamente en un escenario de vaya y entienda las necesidades de los consumidores, sino vaya y entienda cuáles son esas tensiones culturales, sociales, humanas, que de alguna otra manera nosotros podemos resolver, ¿no? Y ahí de alguna otra manera pues empieza como estas preguntas, bueno, ¿y cómo generamos de alguna otra manera valor, sabiendo que nos estamos moviendo tan rápido, sabiendo que hay tantas situaciones en la sociedad que atender y que de alguna otra manera hay que mirar cómo generar como ese engagement, ¿no?
Y por otro lado se cruza una evaluación de esta perspectiva de cómo conecto con las audiencias y cómo las estructuras organizacionales también han ido como cambiando sus escenarios, ¿no? Hemos empezado como a volver como un poquito más planas las estructuras. De hecho, hay toda una tendencia a volverlas más orgánicas, casi que como un ser vivo, ¿no? Entonces es como yo actúo como si fuera el corazón, tú como el pulmón, yo soy el hígado, o sea, como que buscamos una manera, de alguna otra manera, de entender cuál es como nuestra misión dentro de todo ese sistema para poder que eso fluya, ¿no? Para poder que haya una regulación y haya un balance, ¿no? Entonces, también de alguna otra manera es, bueno, ¿y cómo hacemos para poder empezar como a mirar que si bien puede ser que estemos en jerarquía, estemos en horizontalidad o estemos básicamente trabajando de manera orgánica, es quién debería estar en el centro, ¿no? Entonces, eso es lo único que no se puede perder y yo creo que ahí es donde está el mayor reto de cómo yo esto no solamente lo llevo a los equipos de marketing, cómo esto no solamente lo llevo a las personas del trade o de ventas, sino que también lo llevo al pensamiento desde la parte operativa, desde la parte financiera, o sea, a todas básicamente el sistema de la organización para que de alguna otra manera unamos esfuerzos para lograr básicamente mejores conexiones con ese consumidor. Quería como preguntarles a los que están aquí presentes, y no sé si entonces me ayudan, María Claudia, para poder lanzar estas pequeñas preguntas, y es, ¿quiénes han realizado empatía directa con el consumidor? ¿Sí? Y cuando digo empatía directa no es a través de yo voy, acompaño la investigación o acompaño a la agencia que hace esto, sino yo voy y empatizo directamente con el consumidor. ¿Qué tanto los líderes se interesan por vivir esta experiencia? Que creo que también vamos a ver que es un punto de dolor importante. ¿Qué tanto realmente está de alguna otra manera los grupos de altos rangos como conectados como con este camino? Y si tienen implementado o no un programa específicamente de un tema pues, centrado en el consumidor. Entonces, Son si muy me ayudan con... participativos ya están respondiendo, Sandrita. Ah, ok. Bueno, yo no respondo. A mí me Tú llegó, no, pero tú no. yo no respondo. Yo veo la primera, la segunda, no veo la tercera pregunta. Pero cuando le hace hacia abajo no... Espérate, a ver, ya. Sí, ya la veo. Perfecto. No, muy buena votación, mira. Yo creo que ya tenemos una idea muy clara. Ok. O sea, tenemos experiencias, básicamente un 64% dice que han tenido una experiencia directamente con consumidor, o sea, ellos siendo protagonistas básicamente de estos encuentros. Una poca interés de los líderes básicamente en la experiencia y básicamente pues realmente un tema del programa, de un programa formal, ¿no? Y eso va a ser muy importante porque ahorita les vamos a contar un poquito cuáles son esos dolores que hacen que de alguna otra manera esto a veces no se dé, ¿sí? O sea, ¿qué hemos encontrado en nuestras experiencias cuando nos han compartido ese reto de decir, venga, quiero desarrollar experiencias para poder que las personas empiecen a hacer empatía real con los consumidores, ¿no? Entonces, mire que no sé, digamos si en el chat o algo consideran que esas salidas, de alguna otra manera, las personas que han realizado empatía directamente con el consumidor, sienten que ha tenido como impacto en el negocio, o sea, han logrado de alguna otra manera generar un impacto como tal ese proceso. No sé, digamos, si hay alguien ahí que nos pueda ayudar pues con las respuestas. Bueno, y como estamos poquitos, pues también alguien, pues podemos hablar, ¿cierto, Mario? Sí, claro, perfecto, de eso se trata, de que participen. Ya incluso hay una pregunta en el chat, Sandrita, pero la gente que participe, por eso decía al principio que tenemos micrófonos abiertos para que puedan alzar la mano y participar, pero ahí ya tienes una primera pregunta incluso.
Bueno, entonces ya ahorita le respondo esa pregunta con un tema que vamos a hablar más adelante. Mira, ahí nos están diciendo algo súper valioso. Uno de los mayores retos son los líderes. Total, no me explico cómo lograr el éxito en el desarrollo de un producto o servicio sin tener el insumo base, percepción del cliente. De acuerdo. No, y eso es uno de los temas y por qué la pregunta y por qué este aspecto es porque hay muchas iniciativas, hay muchos esfuerzos y eso es como cuando uno quiere cambiar algo y no lo logra y uno dice, y en el camino pasa algo. Y ahí hay que mirar entonces cómo generar ese interés y cómo generar procesos que de alguna otra manera incentiven este camino, ¿no? Entonces vamos a ver que ahí hay unos dolores que tenemos, como les digo, que atender más allá de el querer hacer este proceso de la parte de pues una cultura central en el consumidor, ¿no? Entonces, mire que tan solo el 14% de profesionales de marketing dicen que la centralidad del cliente es un sello distintivo. Entonces, muchas veces hacemos acciones y de hecho nos ha pasado con algunos clientes que han hecho esfuerzos muy grandes, que al final como que la gente dice, no, estuvo chévere, sí, estuvo muy chévere. De hecho, el tema, y vamos a ver que lo más difícil al momento de generar empatía, es que si no soltamos los paradigmas, cualquier encuentro no tiene el impacto que deseamos, ¿no? O sea, hemos encontrado, por ejemplo, clientes que nos dicen, van a, no sé, a un consumidor de estratos bajos y realmente llegan queriendo salvar el mundo, pero de alguna otra manera la conexión se hace desde el lamento. Y yo digo, interesante, ¿no? Porque ahí es donde uno dice, ahí todavía sigues poniendo un paradigma de clase. Y tenemos que empezar a mirar cómo retamos eso, para poder que la empatía realmente se dé. ¿Listo? Entonces, esa es la misión. Transformar mindsets, no solamente generar programas de empatía o programas de consumer centric, ¿no? Y eso básicamente depende mucho de cómo trabajar con los líderes, ¿sí? Y pues pensando en las generaciones, y aquí es como la primera dosis de empatía, pues muchos de los líderes pues, son generaciones de alguna otra manera con una estructura demasiado patriarcal, con una estructura muy desde la estabilidad y el control, con una estructura muy básicamente de si esto ha funcionado, ¿por qué lo voy a cambiar? Y de alguna otra manera vemos que también las corporaciones han venido generando como una nueva generación básicamente de líderes jóvenes, porque también de alguna otra manera está como esa idea de que necesitamos personas que tengan la apertura para poder básicamente acelerar este tipo de procesos, ¿no? Entonces, quisiera que ustedes me digan, por ejemplo, qué entienden por empatía, ¿sí? Y ya les voy a poner un video que me parece que es súper, digamos, explicativo en eso, pero ¿qué entendemos por empatía? Vestir con la piel del otro, ponerse en los zapatos del otro. Siempre digamos que cuando uno habla de empatía está este concepto de sí, hay que pensar como el otro y sentir como el otro. Pero muchas veces confundimos lo que es la empatía con la simpatía, ¿no? Entonces vamos a ver este video, que no sé si algunos de ustedes lo han visto ya, que habla un poquito de esta diferenciación. What is empathy and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space
when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, woo, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. I had a, yeah. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Bueno, aquí un poquito, a mí me encanta esta escritora, conferencista, porque tiene una forma bien coloquial, básicamente, de hablar de estos temas que a veces son difíciles. Pero digamos que una de las cosas que pasa con este tema de la empatía es precisamente que si nosotros, de alguna otra manera, no soltamos el rol que tenemos, es muy difícil empatizar. Por eso parte básicamente del reto es cómo hago yo para que la gente no llegue con el mismo mindset al momento de la interacción. Cuando ustedes piensan, por ejemplo, las que somos mamás, solamente cuando uno suelta un poquito el rol y habla con los hijos como de tú a tú, esto no significa que seamos pues súper amigos, pero como que uno suelta es donde mayor conexión puede haber. Eso pasa igualmente con los consumidores. Cuando nosotros vemos un poco algunas interacciones, las personas llegan con una visión como muy del negocio y entonces casi que se vuelve un tema netamente transaccional, la interacción, por más de que estemos con el consumidor y creamos que eso es empatizar porque estoy con él, realmente no estamos entendiendo cuál es su realidad, ¿no? Y para eso hay un gran reto y es cómo yo de alguna otra manera permito o hago acciones o genero experiencias para soltar el ego. Y de alguna otra manera allí sí conectarme con esa realidad del consumidor, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas y es la empatía, es esa capacidad para conectarnos tanto emocional como cognitivamente. Y emocionalmente es porque sí, yo necesito entender qué es lo que la gente siente, pero también yo lo que necesito es identificar cómo él está capturando esa situación, porque ese mindset también que tiene ese consumidor, de alguna otra manera me da muchas pistas al final para yo poder de alguna otra manera generar una acción de valor para él, ¿no? No es solamente decir, no, es que me siento mal, pero es, o sea, ¿qué es lo que detona ese malestar de alguna otra manera, ¿no? Y muchas de estas situaciones son creencias, son situaciones, son realidades, y una de las cosas más importantes allí es ir a encontrar como cuáles son esos dolores reales que el consumidor siente al momento de vivenciar, realizar, consumir, etcétera, o algún producto, o que es lo más básico, o alguna situación que hoy en día es la gran pregunta con respecto al tema de cuál debería ser el propósito de las marcas, ¿no? Entonces, sí es muy importante poder de alguna otra manera por un momento, y como dicen, buscar conectar como con esas emociones y esas situaciones, pero también entender las creencias del otro, la situación del otro, la forma como mira la realidad del otro, para poder hacer un pedacito de eso en nosotros y sobre eso entonces conectar, como dice el video, poder encontrar en uno algo que realmente diga, lo estoy sintiendo. Yo siempre pongo el caso de un acercamiento que tuvimos con poblaciones vulnerables. Y quizás uno de los aspectos que las personas cuando tienen pues un cargo alto y un rango muy alto es precisamente ir desde la orfandad que ve básicamente en esas poblaciones, ¿no?
Y uno de ellos, y eso fue una cosa interesante porque cuando se va a ese tipo de digamos, como de realidades, chocan mucho, impactan mucho, duelen de alguna otra manera, porque uno dice, bueno, yo realmente soy un privilegiado, pero cuando uno realmente los escucha, uno entiende que a veces están más felices que uno, ¿no? Porque han entendido que sus paradigmas o su marco de referencia tiene que ver con la abundancia no la puedo tener, pero yo sí puedo construir una forma de ser feliz sin pensar solamente en eso, ¿sí? Pero nosotros estamos pensando en nuestro paradigma y es que como no tienen dinero, entonces no son tan felices o no pueden hacer ciertas cosas. Y eso es un poquito el tema cuando uno quiere empatizar, cómo ponemos en la mesa y contrastamos básicamente esas creencias de parte y parte. Generalmente en ese proceso nosotros hemos como visualizado el tema de cómo llevar a que las personas hagan como o construyan un mindset de cómo yo entiendo esas motivaciones humanas, cuáles son esos drivers que tiene el consumidor, qué tipo de realidades tensionan de alguna otra manera o ponen en conflicto y generan unas emociones que a veces no son tan positivas. Y en ese sentido, encontrar tensiones es como uno de los aspectos más importantes hoy en día, ¿no? De hecho, creo que ya estamos un poquito reemplazando la palabra insights por tensión, ¿no? Entonces ahora todo el mundo está hablando de tensiones, porque de alguna otra manera es la forma como yo puedo buscar una forma de accionar una relación con ese consumidor. Entonces uno dice, bueno, pero pensemos un poco en los líderes. Los líderes de alguna otra manera ni son las personas de insight, ¿sí? Tienen evidentemente un marco de decisión completamente diferente. Y entonces cuando uno empieza a hablarles del programa de empatía y empieza a darle todos los formatos de alguna otra manera que están detrás, la sensación que genera es que esto es muy complejo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que frente a esa complejidad y frente a un tema como muy de relevancia del día a día, que es que tengo que accionar rápidamente cosas en el negocio, pues yo simplemente tomo la avenida mucho más directa de alguna otra manera a lo que puedo controlar, ¿sí? Entonces, de alguna otra manera empezamos a ver que hay restricción, ¿no? Entonces, nos demoramos mucho planteando escenarios, herramientas, estrategias y todo, y al momento de la verdad, como que eso no se lleva a la acción, ¿no? Y es porque este tipo de cosas, de alguna otra manera, tiene unos retos. Y nosotros hemos encontrado 3 dolores. El primer dolor tiene que ver con la complejidad, ¿sí? O sea, si nosotros pensamos que, y por eso al final nosotros decíamos más que un programa de empatía debe ser como un proceso de humanización, ¿no? Porque al final lo que hace básicamente el poder entender las necesidades de los consumidores tiene que ver con el tema de cómo humanizar y cómo de alguna manera pues identificar esas necesidades humanas. Y a veces cuando ponemos eso parece que fuera una cátedra, o sea, parece que el proceso fuera una cátedra y ahí también genera como, pues son como dos mindsets, ¿no? O sea, no estamos en una universidad, estamos en un negocio y eso choca y en algún momento se fractura un poco esa motivación de alguna otra manera de llevar esto a la acción. Por otro lado, lo que decíamos, salimos a campo y a veces eso no trascendió. Entonces, muchas veces salimos a campo, hacemos actividades muy chéveres y se ponen cosas en la mesa y eso a los 2 meses todo el mundo se olvidó, ¿no? Entonces, de alguna otra manera vemos que a veces la gente no siente realmente el impacto real en el negocio. Entonces empezamos como a ver que, oiga, ¿yo cómo hago para poder juntar el esfuerzo, básicamente del tiempo, de la empatía y de la conexión con estas audiencias con los resultados del negocio? Y por otro tema es el tema de la motivación, ¿sí? O sea, no siempre hay tiempo para hacer este tipo de procesos, porque necesitamos trabajar en cosas que realmente nos traigan resultados. Entonces no se ve como una oportunidad. Entonces, ¿cómo hacer para poder, de alguna otra manera, como enfrentar estos dolores, ¿no? La complejidad, la motivación y el poco impacto en el negocio, buscando generar procesos que nos lleven a ese tema de una cultura centrada en el consumidor, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado o ven algún otro tema, pues, alrededor de todo esto que consideren importante como compartir, ¿no? No sé si tienen, aunque yo no sé si es bueno que si alguien alza la mano y hable, sería chévere porque es más interesante la Para interacción. no sentirte tan sola, que aquí Total, estamos. total. Bueno, no, súper invitados a que participen. Sí, aquí es una cosa interesante, dice, conocer de primera mano lo que la gente quiere y necesita
meterse en su cotidianidad para hablarle con hechos y no con supuestos. Sí, el tema de los paradigmas son muy complejos, o sea, por eso digo que es el mayor reto. Si no rompemos paradigmas para poder empatizar, lo más probable es que terminemos reforzando creencias internas, ¿no? Entonces, no sé, bueno, y el tema de lo dicho de los zapatos está muy trillado, totalmente de acuerdo. Sí. Sí, porque creemos que ponerse en los zapatos del otro es, cuando le dicen vaya y camine con el consumidor, y pues uno puede ir todo un día a un sitio a hablar con el consumidor y luego no haber empatizado. Sí, porque simplemente todo el tiempo estaba tratando de confirmar cosas o todo el tiempo estaba tratando como de darle un sentido desde su visión o bueno, y de alguna otra manera, bueno, la empatía no existió, ¿no? Claro. Pero no sé si ven algún otro dolor, bueno, son varios, ¿no? Pero estos han sido los más frecuentes que hemos encontrado, ¿no? A veces se ve complejo estos procesos, no hay motivación necesariamente de los líderes y de ciertos equipos directivos, y otro es que eso a veces no se ve. Entonces, un proceso de esos necesita como cosas rápidas, ¿no? Entonces, vamos a contarles un poquito aspectos que nosotros hemos como propuesto para poder solucionar estos dolores, ¿listo? Uno de ellos, y lo primero es entender en qué tipo de empresa estoy, ¿sí? Nosotros trabajamos con un modelo que es el modelo de arquetipos, y una de las cosas es que cuando uno diseña un tipo de experiencia para construir esa cultura centrada en el consumidor, no puede ser un genérico. A veces intentamos pensar que todo, o sea, si hay alguien ya lo implementó, venga, aprendamos de eso y venga y trabajémoslo. No siempre funciona, porque también las empresas tienen una forma de aprender y las empresas tienen una forma de relacionarse. Las personas tienen una forma de entender de alguna otra manera como sus conexiones y poder de alguna otra manera identificarse, diga, yo soy una empresa un poco más centrada en, como en que hacer posible lo imposible, transformar el mundo, ¿no? Con esta cosa muy de la magia, ¿no? O soy una marca, una empresa que soy súper orientada al logro, súper guerrera, ¿no? Cada uno de esos te implica pensar en que las experiencias de lograr este acercamiento no pueden desconocer esa realidad de la cultura, porque de alguna otra manera ahí también hace que haya una alineación de alguna otra manera entre la forma como nosotros tomamos decisiones, entre la forma como nosotros pensamos en negocio y la forma como vamos de alguna otra manera centrándonos en esa relación con el consumidor, ¿no? Entonces, si yo tengo una empresa que de alguna otra manera es súper bufona y habla mucho de la diversión y habla mucho de disfrutar el proceso. De hecho, alguna vez, por ejemplo, un cliente dijo, no, pues busquemos una manera de poner a Homero Simpson, pues para poderle darle, porque yo decía, claro, ellos tienen la necesidad de que esto no se vuelva ladrilludo, porque entonces si es ladrilludo no lo van a comprar. En cambio hay otras empresas que dicen, no, esto me parece que es demasiado básico, es que esto no es un chiste, entonces de alguna otra manera tiene otro tipo de contexto. Entonces lo primero que hay que identificar también es, bueno, y arquetipalmente, ¿quién soy yo como organización? Para mirar que todo este proceso de alguna otra manera esté alineado con la forma como nos relacionamos, ¿no? Y por otro lado, es cómo hacer para que todo sume el propósito, porque la empatía cuando no tiene un objetivo de salida, tampoco de alguna otra manera genera un impacto, ¿no? Hace mucho tiempo era queremos ir a empatizar para ir a conocer cómo viven las mujeres madres cabeza de familia. ¿Para qué? O sea, ¿qué quieres tú lograr con esa empatía? ¿No? Entonces hay que vincular los objetivos del negocio. Si no se vuelve un entrenamiento como sin foco, y el entrenamiento sin foco pierde relevancia en el tiempo. Yo siempre digo que tenemos que buscar que todo sume a los objetivos. O sea, si yo voy a hacer un programa de empatía, pues busquemos solucionar un reto real, no un supuesto. Busquemos de alguna otra manera retar ciertos aspectos para poder que la gente de alguna otra manera sienta que ese esfuerzo que hace, que en algún momento está haciendo un esfuerzo inicial, porque evidentemente estamos moviéndolo de la zona de confort donde antes teníamos un dominio de nuestras formas de trabajar, de lo que ha funcionado en el marketing, y ahora tenemos que ya empezar a leer cosas que no son fáciles. Muchas personas les asusta y dicen, bueno, ¿y qué hago? ¿Y cómo hablo? ¿Y qué tengo que decir? Y evidentemente, pues también hay que tener empatía con eso, ¿no? O sea, porque finalmente ellos están dentro de un marco que es corporativo, que no es como aquí humano, que uno dice, bueno, pues yo me equivoco, ¿no? Porque es que yo en el fondo siento que estoy representando una empresa y hay muchos miedos al momento de generar interacción.
Entonces, tenemos que vincular un objetivo y de alguna otra manera entender cuál es el propósito y hacia dónde va. Y ahí de alguna otra manera es la forma en que la gente, casi que la gente la motiva es la orientación al logro, esto va a generar un impacto, pero en el fondo, si nosotros somos muy estratégicos, les podemos dar herramientas para hacerlo mejor y ahí están aprendiendo a centrarse en el consumidor, ¿no? Porque al final, de alguna otra manera, eso no debería perderse de vista. Entonces, tenemos muchas realidades que hoy nos están tocando y son realidades súper macro, son macro fuerzas que de alguna otra manera están llegando y hay muchas preguntas de las empresas de decir, bueno, ¿y eso cómo me lo como? O sea, finalmente, ¿cómo hago yo para poder entender y qué hago yo con eso? ¿No? Yo no soy ni un partido político, ni soy el gobierno, o sea, son cosas que a veces hasta dónde tengo que llegar. Y por eso de alguna otra manera hay cosas que no es necesario cuando uno dice, pues no vayamos a preguntarle a las personas qué piensa de la igualdad. Nosotros ya tenemos 20.000 estudios y ustedes tienen de pronto mucha información de que muchas personas piensan de la igualdad. ¿Qué cosas queremos nosotros entender alrededor de la igualdad? ¿No? Y ahí es donde de alguna otra manera empezamos a sumar conocimiento y empezamos a integrar de alguna otra manera conocimiento donde ellos se vuelven actores importantes de tener un poco esa voz de la realidad del consumidor, que no solamente es la tendencia, que no solamente es como la masividad, sino que también ya está una particularidad que es a quién le estoy hablando yo, ¿no? Y en ese proceso sí es muy importante y una de las cosas que a veces uno recoge para poder empezar es con qué paradigmas nos estamos yendo, básicamente, hacia el proceso. Y eso es muy importante tenerlos como conscientes, porque esos paradigmas, si no se controlan, sabotean todo el camino, ¿sí? Y eso es como, hay un personaje que trata todo el tema de desarrollo, de aprendizaje que se llama Vygotsky, y él habla un poco de la zona de desarrollo próximo. Y es un poco eso, yo necesito, ellos están acá, o sea, el grupo directivo, los gerentes, que son los primeros que tenemos que montar en el bus, ¿no? Porque ahí sí como hemos visto, a veces no es tan fácil de alguna otra manera movilizar a la masa si no hay un líder que de alguna otra manera crea en eso, ¿no? Pero entonces hay que, de alguna otra manera, sabemos que lo tenemos que llevar de aquí a acá. Y la llevada no es por academia, la llevada no es por formatos, la llevada es poder entender paradigmas, hablarle desde el negocio, desarrollarle una experiencia para que de alguna otra manera él empiece a incorporar ciertos lenguajes en la forma de leer el consumidor para luego llegar a un lenguaje común, que al final eso es lo que nos permite también generar una lectura de necesidades un poco más adecuada, ¿no? Porque no es como usted está viendo desde un lado, porque yo lo estoy viendo desde el otro, y que está bueno la diversidad, pero al final tenemos que decir, ¿y eso cómo suma? ¿No? Eso cómo suma el proceso. Entonces, es muy importante desarrollar experiencias alrededor, básicamente, de ese camino de esta cultura, ¿no? Y nosotros hemos visto que para esa experiencia hay 3 aspectos que hay que trabajar fuertemente. Uno es soltar el ego, y aquí, como les digo, hay que soltar el rol. Hay varias formas de soltar el rol, ahorita les contamos. Hay que soltar el rol, porque si no soltamos el rol es muy difícil empatizar. O sea, si allá llegamos diciendo yo soy el que necesita el canal no sé qué, o sea, nosotros estamos ahí, bueno, y cuéntame tú cómo te sientes, Benny, pero tú compras o no compras. Y no, estamos allá todavía entendiendo, sí, pero porque entiendo que también es su necesidad. Entonces hay que mirar cómo de alguna otra manera por un momento, porque entiendo que después vamos a tener que hacer ese tránsito a la implicación al negocio y eso es lo más también valioso del proceso, pues necesitamos que ellos suelten el ego. Y por eso es muy importante diseñar experiencias, no solamente generar programas. Por otro lado, es proveer herramientas. Y esta proveer herramientas hay que ser a veces sencillos, ¿no? O sea, ellos no van a llegar o de alguna otra manera cuando uno empieza a trabajar con los directivos y con los líderes, cuando usted le empieza a explicar qué es una motivación, qué es una atención, eso ya más o menos dice, o sea, qué estrés. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar de alguna otra manera procesos prácticos que lleven a casi que en las conversaciones, como en los rebotes que uno llama de los feedback, de los aspectos que hemos visto, empezar de alguna otra manera a modular el mindset de ese líder, ¿no? Y al final, el tema de intensificar el mindset disruptivo. ¿Por qué? Porque la forma de encontrar tensiones es trabajar la disrupción. O sea, creo que también uno de los temas que a veces pasa es que decimos, no, es que la gente lo que quiere es que le demos libertad. Entonces, pues, démosle libertad.
y resulta que uno dice, ok, ¿y cuál puede dar otra marca o a la libertad que le puede dar otra categoría? Entonces ahí es donde empezamos a decir, hay que buscar tensiones que de alguna manera construyan un relacionamiento de valor, que sea relevante para usted y que yo lo pueda soportar de manera diferente, ¿no? Entonces uno dice, no, es que para la libertad hay un tema y es, voy a decir, las restricciones sociales. O de alguna otra manera, nosotros que somos una categoría de familia, el primer básicamente detractor de la expresión es básicamente los paradigmas de los padres. Entonces uno dice, ok, vamos entendiendo en dónde están las tensiones, ¿no? Porque yo quiero libertad, pero de alguna otra manera no quiero, de alguna otra manera, voy a poner un ejemplo, salir pues sacado de mi casa porque pierdo estabilidad. Por lo tanto, yo lo que necesito buscar es una integración entre libertad y estabilidad, ¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos toca entrenar el mindset disruptivo porque es la forma de generar innovación, porque es la forma de generar nuevos relacionamientos, porque es la forma de sorprender también, ¿no? Para generar esa memorabilidad que de alguna otra manera tenemos. Entonces, soltar el ego, proveer herramientas y como les digo, nosotros detrás sabemos todo lo que tienen que aprender, pero hacia el frente, de alguna otra manera, ellos tenemos que irse las dosificando y de alguna otra manera incentivar ese mindset que logre básicamente generar una disrupción. Entonces, pensando un poquito en esos dolores de la complejidad, la falta de motivación y la poca implicación, nosotros hemos visto como aspectos que pueden colaborar. Uno de los primeros es buscar recursos que quiten el rol. Entonces, ustedes saben que hay estrategias universales que creo que nos conectamos todos. Por ejemplo, los juegos, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos visto? Es muy distinto cuando usted me dice, oiga, yo quiero ir a saber por qué mi producto no funciona en la ocasión, ¿sí? Y entonces uno va y le pregunta racionalmente a todo el mundo, venga, ¿y usted por qué usa, por si consume y este no lo consume? Y otra cosa es cuando yo les digo, mira, vamos a buscar el asesino de mi producto en ese mundo. Y tú te vas a actuar como si fueras básicamente un detective. Una vez que yo descentro el pensamiento, ya no estoy pensando desde el negocio, sino que lo meto básicamente en una estructura distinta, ahí básicamente empiezo a permitir que él empiece a conectarse y a buscar de otra manera en ese contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, con algunos clientes veíamos que cosas como que para ellos no eran relevantes en algún momento, empezaron a volverse, a visualizarse como importantes, ¿no? Y es por eso, ¿no? Porque ya dijeron, es que dejamos de pensar como siempre pensamos, o sea, sino que estamos un poquito ampliando la mirada. La gamificación, las experiencias, el generar roles, juegos de rol, por ejemplo. Esto, no sé, vamos a entender los tenderos. Este era un proyecto para tenderos y entender los tipificación, pero yo no quiero que ustedes digan, vamos a entender al tendero, sino vamos a hacer todo un camino y cada uno de ustedes va a tener un símbolo que representa su interacción. Entonces hay personas que van a romper esquemas, hay otras personas que van a construir unas nuevas cosas, hay otras personas. Entonces cada una de ellas va a poder de alguna otra manera escuchar y tratar de alguna otra manera de recrear esa relación como con unas misiones. Y es muy interesante porque es el primer escenario donde se puede escuchar, porque ya ellos no están diciendo es que se lo tengo que llevar a si es producto, si es promoción, si es empaque, si es, o sea, no de entrada, sino que de alguna otra manera todavía están diciendo esos esquemas que quiero romper, eso me puede de alguna otra manera impactar la comunicación o me puede impactar la forma como me vinculo con ese target, el canal por donde me comunico y luego sí generar básicamente conexiones de valor con el negocio más relevantes, ¿no? Entonces hay muchas formas para poder que liberemos ese juicio de valor, liberemos esos esquemas y generemos experiencias para básicamente que ellos empiecen como a soltarse, ¿no? Luego, en esos procesos de empatía, como les digo, mira, uno tiene miles de herramientas porque viene del mundo de la investigación, porque viene del mundo de los insights, porque muchos de nosotros de alguna otra manera tenemos un conocimiento de eso, pero les puedo decir que pretender que ellos de alguna otra manera vayan a comprender qué significa una empatía de ponerse en los zapatos o un acompañamiento, es una entrevista, digamos que para ellos a veces es un poco complejo, entonces lo que uno dice, no, venga, simplifiquémoslo. Nosotros sabemos detrás qué es lo que necesitamos que ellos vean. Tenemos miles de modelos para poder básicamente generar esa acción. Sin embargo, nosotros tenemos que inspirarlos, tenemos que facilitarles ciertas cosas y darles unos tips, ¿no? Entonces, uno puede decir, venga, te voy a poner estas 12 después de haber escuchado, cuéntame qué viste tú, y empezamos a hacer conversaciones constructivas. O, por ejemplo, empezamos a mostrar realidades y empezamos a decir de todo esto que tuviste, o sea, casi que les vamos dando como ciertos lineamientos para poder que vayan evolucionando la observación.
¿sí? O, por ejemplo, ponerle previo, por ejemplo, a un encuentro con una ficha de perfil, que eso lo hemos hecho también, decirle, bueno, ¿tú crees qué crees que haría este personaje en estas circunstancias? Y ellos a veces dicen, no, pues yo creo que haría esto, esto y esto. Ah, ok, listo, las mismas circunstancias las ponemos al consumidor y resulta que la reacción fue distinta. Y en ese contraste se generan cosas importantes. Entonces sí hay que buscar de alguna otra manera, como les digo, entender que estamos en un cambio de mindset, que no solamente es un tema de proveer herramientas de empatía, de ir a sentarnos con un consumidor todo un día, sino de también tener unos lentes y tener unas experiencias que nos permitan evolucionar esas interacciones y nos permitan generar un valor dentro del proceso, ¿no? Que ellos vayan conectando y vayan casi que, primero de una manera muy práctica y muy específica, vayan como conectando el proceso. Y como todo proceso tiene método, práctica y objetivos claros, como les digo, uno no puede salir una empatía a decir quiero empatizar, porque eso no lleva a ningún lado. O sea, si uno necesita motivarlos, por eso si lo que yo voy a hacer de alguna otra manera me facilita mi trabajo, si lo que yo voy a hacer tiene un impacto básicamente o al negocio tiene un impacto, voy a poner motivaciones que a veces tienen las personas de los altos rangos, visibilidad dentro de la organización. Entonces yo cojo esas motivaciones y también de alguna otra manera, y eso es una forma de empatizar, de saber qué es lo que le motiva a las personas, ¿no? Y poder básicamente gestionar esas acciones que me permitan como ir, como les digo, desarrollando esa habilidad y empezar como a buscar este tema de cómo yo hago para lograr encontrar esas píldoras o esos aspectos que de alguna otra manera me van a hacer la diferencia, que me van a generar una identidad, que me van a iluminar básicamente de una manera diferente el camino y de alguna otra manera me permita generar resonancia. Y por eso un poquito la pregunta que hacían, el tema de la diferencia entre la misión y el propósito, es que la misión siempre tiene como unos objetivos muy concretos. De hecho, yo quisiera hacer esto. El propósito tiene un para qué, un por qué y un para qué lo hago, ¿sí? Y esa es la gran distancia, ¿no? Y hoy en día, básicamente, queremos que las marcas y que los negocios tengan resonancia en el tiempo, tengan coherencia en el tiempo. Y por eso es que tenemos que ir llevando a construir ese lenguaje común que nos ayude a encontrar básicamente esos aspectos que van a generar valor, que van a generar diferenciación y que de alguna otra manera al final los va a poner a ustedes como en un nivel, o a las empresas, en un nivel difícil de copiar. Por lo que ustedes saben, el producto se copia, de hecho la propuesta de valor se copia, pero muchas veces la forma y el punto de vista de cómo yo interacciono con el segmento es muy difícil copiar. O sea, porque eso es una mirada que uno va construyendo, ¿no? Entonces, aquí, esto es un ejemplo, por ejemplo, siempre lo pongo porque es súper práctico, pero me parece que es como muy ilustrativo de, si yo soy una empresa que tiene el propósito de ser el carro más seguro, o construir un tema de seguridad básicamente dentro de la categoría, y yo empiezo a encontrar dolores como por ejemplo el hecho de que los niños no se pongan el cinturón de seguridad y eso puede afectar mi percepción de seguridad, pues yo empiezo de alguna manera a entender que necesito ir a empatizar allí, ¿no? Porque mi propósito no es solamente ir a entender por qué los chicos no usan el cinturón de seguridad, sino porque mi objetivo es que todas las acciones y que toda la experiencia de alguna otra manera me construya a ese propósito de ser el carro más seguro de alguna otra manera, ¿no? Y ahí uno empieza como a decir, vaya y entienda qué pasa. No va y le pregunta, venga, ¿y por qué el niño no se pone? Pues porque es que es un niño y porque además la mamá dice, no, porque es inquieto y bueno, también van a salir los juicios, pero cuando uno va y observa y entonces empieza a entender que eso se tensionó, que el niño tiene o sea, se pone bravo y la mamá también se enoja y uno dice, uy, qué difícil. O sea, lo que hace un cinturón de seguridad realmente es limitar las relaciones de conexión padres e hijos, ¿no? Entonces uno empieza a entender y uno empieza a ver que hay una tensión entre tranquilidad y disfrute. O sea, lo que para la mamá significa la tranquilidad, que es que ponga el cinturón de seguridad, para el niño es que me estás amarrando. O sea, hay una pérdida de disfrute. Entonces, ¿cómo hago yo para darle tranquilidad y disfrute al niño? Que ahí es donde viene el otro punto y es la implicación al negocio, que tiene que ser rápida, que tiene que ser ágil, que de alguna otra manera tiene que llevar a generar ideas sostenibles y empiezan básicamente a generarse como caminos de conexión, ¿no? Y hay que entrenarlo, ¿no? Hay que entrenar, decir, veamos esto de una perspectiva optimista, pesimista, realista, artística, cómo nosotros podemos empezar de alguna otra manera a construir un mindset de que evidentemente la empatía es importante, pero tener una cultura consumer centered implica es cómo hago yo
para que esa empatía se construya en un eje de conexión real para el negocio. Si no, se vuelve simpatía. Y ahí es donde a veces pierde mucho valor un poco esa conexión, ¿no? Y una vez que nosotros empezamos a tener este tema de las tensiones y casi que hacer como el árbol de las tensiones de la compañía y que cada vez que salgamos no estemos diciendo, ay, ¿qué vi? El fact, la realidad, buenísimo, pero más allá, empaticemos con las realidades, miremos dolores, miremos tensiones y en esas tensiones empecemos a hacer un árbol que todo el mundo esté pensando cómo solucionar de alguna otra manera o cómo esas tensiones me impactan parte de mi cadena de valor y cómo cada una de las diferentes aristas puede generar un valor y pueden generar pues de alguna otra manera una solución adecuada, ¿no? De hecho, por ejemplo, en los programas de empatía me ha parecido interesante que cuando decimos vamos a trabajar con los VPs, claro, pero ya no estamos trabajando solamente con los de marketing. Bueno, también está el financiero, también está el de operaciones, ¿no? Porque todos de alguna otra manera tienen que sumar en entender cómo lograr básicamente esa ecuación de valor interno que me permite generar una coherencia y una distinción externa, ¿no? Entonces, eso es un poco el escenario. Esto es un reto, como les digo, pero yo sí creo que el tema es dejar un poquito la lógica, a veces que academizar un poco este proceso a veces genera como mayor ruido en las organizaciones. Y cómo de alguna otra manera hacemos que sea una experiencia inspiradora, que de alguna otra manera ataque problemas reales del negocio y que entendamos que el objetivo es que traten de solucionar problemas y que las herramientas van a ir orgánicamente introduciéndose en el mindset para poder lograr básicamente esa migración a esa cultura. ¿Listo? Sabemos que pues el tema de centrarse pues en este tema de una cultura centrada en el consumidor tiene otras aristas, los procesos y cómo tiene que ver la agilidad. Por ejemplo, la agilidad es un tema que también a veces los clientes dicen, no, nos hemos certificado en varias metodologías ágiles, no sé qué, y sin embargo todavía seguimos lentos. Y uno dice, claro, porque hay algo que de alguna otra manera no está todavía rodando dentro de ese proceso y por eso es que todos deberíamos de sumar a ver cómo solucionamos esas necesidades y que todos nuestros esfuerzos vayan a ese objetivo, porque si no estamos desarrollando muchas habilidades desagregadas, ¿no? Y al final aquí lo que hace este tipo de mecanismos es poder acelerar, poder saber de que si ya un VP empezamos a cambiar un mindset o un esquema o un paradigma, eso empieza básicamente a rebotar y eso moviliza esquemas en los equipos, entonces facilita y destraba ciertos procesos dentro de la organización. Eso de pronto es más ágil que evidentemente, esto no estoy diciendo que no sea bueno, sino que no academizar tanto a veces los procesos que implican esta transformación, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito pues, la ponencia, son las 7, corrí un poco, pero ahora sí, preguntas, comentarios, dudas, sugerencias, reclamos. No se le escucha. Ya. Es que no lo escuchamos. Yo tengo una, y es en esta, digamos que en esta visión de montar a la alta gerencia, ¿qué tan importante es el tema de definir KPIs organizacionales que permeen toda la compañía del tema de experiencia? ¿O hay alguna otra forma, digamos, de incentivar, digamos, que el punta a punta de las diferentes jerarquías para asegurar que también eso pues digamos que en realidad permee como tal y pues se mida, ¿no? Sí, yo creo que, y mira que ese es un código de los negocios, necesitamos todo medirlo. Y yo creo que una de las cosas que nosotros hemos trabajado con los equipos es, el primer escenario es que ellos se monten en la misión de la experiencia. Y luego, lo que tú dices, ir diciendo, bueno, ¿qué queremos como corporación? ¿Qué queremos lograr básicamente a nivel de indicadores de cada vez que salgamos, qué queremos lograr? Pero yo sí creo que el tema es que a veces la montada, voy a decirlo así, es bien compleja. De hecho, por ejemplo, mira, un código tan simple y tan básico. Nosotros cuando empezamos a hacer un proceso hace poco de un programa de empatía, eso es como cuando uno pide la cartica al niño Dios, entonces uno dice, no, mira, vamos a hacer esto, entonces claro, la gente, o sea, esto le llega a un VP o a un presidente y dice, no tengo tiempo. Entonces le dije, el código más fácil es decirle, vas a tener una hora, o sea, vamos a tener 1 hora y cuarto de tu tiempo para poder básicamente sumar conversaciones en
en ciertos, digamos, como momentos de equipo, porque sí creo que hay que unar este tipo de experiencias a conversaciones básicamente de retos de negocio y que él tenga básicamente ese poder de compartir su experiencia allí. Entonces, sí creo que el primer escenario es poder que ellos vivan la experiencia, poder ponerle la voz del consumidor a los directivos y luego sí poco a poco, lo que tú dices que sí estoy súper clara que tiene que buscar una manera de que eso tenga un impacto, ¿sí? Que una forma puede ser la medición, otra forma, o sea, a través básicamente de ideación o a través de acciones de valor, etcétera, ¿no? Pero sí creo que hay que ir de a pasos, ¿no? A veces uno quisiera hacer todo el plan de una y ni siquiera hemos hecho el primer paso y es que ellos entiendan el valor. Ok, súper, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Me escuchas ahí, Sandrita? Sí. Me gustaría pedirle a Daniel que nos ha hecho ya 2 preguntas en el chat, si quieres hacerlas directamente, Daniel. Si quieres abrir tu micrófono. Bueno, entonces, Hola María, sí, hola. soy yo, Daniel. Dale, dale. No, pero básicamente ya las contestó Sandra, muchas gracias, ¿no? Yo pregunté sobre la diferencia entre la misión y el propósito, ya me quedó muy claro, esa explicación me parece muy clara. Y también la otra sobre la parte de cómo trasladar el enfoque al cliente en las áreas operativas y por lo que entiendo es pues, poder llevar a cabo estas dinámicas, ¿no? Al interior de la compañía como para poderlo hacer un poco más atractivo entre las áreas de una manera, como le pusiste, gamification, ¿no? Como que sea un poquito más de juego y no tan teórico, tan estructurado, sino más bien sea mucho más fácil de hacer que la compañía se involucre de una manera jugando, ¿no? Eso es lo que entendí, ¿correcto, Sandra? Sí, y mira que, porque también lo que ha pasado es que a veces hay muchos esfuerzos de salir a empatizar, porque lo han hecho, por eso digo, pero a veces se quedan frustrados, ¿no? Porque fue como, sí, y además que, bueno, una empatía una vez al año es como difícil que tenga un valor, ¿no? Ahí es donde tenemos que buscar es un sistema de generar retos que permitan a las personas salir y construir básicamente como esos escenarios digamos, de comprensión de esas necesidades humanas del consumidor, ¿no? Pero yo sí creo que hay que darle experiencia. Yo lo que siento es que a mí, por ejemplo, me han pasado algunos clientes y que me parece una cosa espectacular lo que hacen, digamos, en términos de formatos, de procesos, una cosa, es un libro. Y yo digo, uff, o sea, y esto se lo vamos a llevar al VP, o sea, es muy difícil. O sea, porque el mindset de ellos es otro. Y ahí tenemos que saber empatizar también con ellos, cómo ellos manejan su tiempo, cómo ellos piensan los procesos. Mira que hace poco tuvimos un VP de operaciones diferente a un VP de marketing, porque el VP de marketing tiene un pensamiento creativo muy grande, ¿sí? El VP de operaciones es matemático el pensamiento, ¿no? Entonces, era curiosísimo porque cuando empezamos a hacer cosas como muy de preguntas cualitativas, yo sentí que se estresó, porque era como, pues, que no entiende. Entonces, como que al final yo dije, bueno, pues, juguemos como con los porcentajes, ¿no? Esos son códigos que uno le ayuda a ellos como para poder que ellos vayan también dentro de su proceso asegurando el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, decía, no, del 100% de tu tiempo, entonces, ¿cuánto le metes a esto? No, un 60%, ah, bien. Y, o sea, y yo vi que Tim se conectó y dije, claro, porque su pensamiento, y por eso es que digo que hay que generar experiencia y hay que empatizar con estos procesos y con la organización, porque también nos ha pasado que hay empresas súper controladoras que cuando tú también le vuelves una gamificación sin algo como súper justificado, te la botan, ¿no? O al revés, ¿no? Empresas súper dinámicas, súper creativas, que tú le vas con el ladrillo y dicen, uy, no, qué aburrido. Entonces, tenemos que empatizar con los VPs, tenemos que empatizar con la organización y tenemos que entender que esto es un proceso que tiene que llevarse de a pocos, ¿sí? Pero muy vivencial. Es que la empatía no se logra si tú no tienes interacciones. Esto es el músculo que tenemos que entrenar todos los días. Claro, muchas gracias, Sandra. Y se me ocurre otra pregunta, que es ya que lograste generar empatía a lo interior, ¿cómo lo logras mantener a lo largo del tiempo? Para que realmente ese enfoque al cliente se mantenga y que no se llegue a desviar pues, en el día a día, ¿no? O sea, ¿cómo lo logras mantener? Básicamente ahí es donde yo hablaba del propósito.
O sea, yo creo que si nosotros buscamos que la empatía asume el propósito, eso nunca se detiene, ¿sí? Y hay que empezar a buscar retos para que la empatía se logre. Entonces, sí tiene que ser un tema no puede ser, ¿cómo se dice esto? Como, no puede ser una tarea más, ¿sí? De decir, tenemos que salir a campo. No, o sea, primero hay que quitar este código de la tarea, sino que de alguna otra manera es, ¿cómo hago yo para estar llevando retos constantes para que la gente casi que haga, lo que nosotros estamos ahorita buscando es que ellos tengan como más de cuenta un marco, digamos, de tensiones y oportunidades, tensiones y oportunidades, que ellos vayan viendo el valor para poder digan, quiero, de hecho ya ha pasado, ¿no? Yo quisiera irme con este otro consumidor, o sea, ya entendí con esto, ahora quisiera ir con el otro. Y empezamos de alguna otra manera a generar esa sistematización, porque necesitamos ahí, como decimos, motivar. Por eso es que digo que tenemos 3 dolores. La complejidad, tenemos que simplificar. La motivación, esto no puede ser simplemente una responsabilidad más de un objetivo. Y por otro lado es mostrar resultados. Porque si la empatía se logra y tú sacas, no sé, a 100 personas a un proceso y eso al final se quedó en el proceso, perdimos el año. Y de motivación constante, Sandrita, que era lo que mencionabas ahora y que preguntaba Daniel, que me parece pertinente, cómo se logra mantener en el tiempo, ¿no? Esa motivación también. Jorge Gómez puso un comentario, una analogía que me parece súper interesante. No sé, Jorge, si no quieres compartir tú directamente esta analogía, abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes. Claro que sí. Hola, Sandra. Me parece muy interesante. Una analogía que me parece que aplica chévere para este caso y es que en su mayoría creo que las empresas son como un vaso lleno que se desborda de agua. Están llenas de egos, de preguntas, de supuestos, pero pues primero hay que vaciar el vaso para entender y conectar. De alguna u otra manera hay que vaciar esa mente, o sea, hay que vaciar la mente, ese vaso para soltarse y empatizar. Creo que aplica muy chévere para todo lo que estamos hablando. Ya. Sí, 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 no, el prejuicio limita mucho los procesos de empatía realmente. María Antonia también nos hablaba de que hay que conocer de primera mano lo que la gente quiere y necesita. No sé, María Antonia, si quieres comentar algo al respecto. Aquí pues mientras que uno activa el micrófono, activa todo, pero bueno, sí, es que me conecté mucho y yo también puse el tema de que el tema trillado de los zapaticos, pues como ponerse en el lugar del otro, que los zapatos del otro, yo siento que nos quedamos en ese romanticismo y con el video que pusiste me conecté mucho porque es que realmente para mí eso, es como que no googlee, no haga hipótesis, sino que vaya y viva y realmente metas en la cotidianidad para que pueda hablar de tú a tú, porque eso es lo que nunca pasa. De acuerdo. Y ahí un poquito sumando ese tema de aprender a leer y aprender a sintonizarnos con ese consumidor. Por eso es que le digo, nunca dejemos de lado que la gente va con prejuicios. O sea, si tú no los pones, los prejuicios evidentes, eso te vas a botear. Porque lo que yo les contaba un poquito de esta experiencia con poblaciones vulnerables, al final casi que pusimos un video de un señor que decía, mire, es que yo no quiero que usted me regale nada. Yo lo que quiero es que usted confíe en mí. Entonces, al final era como, no, entonces yo no puedo ser el papito, el papá, el niño Dios, ¿cierto? Porque la lógica es yo tengo que mirar cómo le soluciono. ¿Ven? Lo que pasa es que él no está pidiéndote a ti que le des cosas. Él te está diciendo que creas en él. Entonces, sí creo que es diseñar experiencias de evolución del mindset para poder lograr ese tránsito, básicamente como a decir, oiga, tenemos como esa escucha realmente activa de las necesidades del otro. Así es, súper Sandra, mil gracias. Gracias, María. Y Sandra Lozano también hablaba de lograr ese entendimiento entre el cliente y el consumidor. No sé, Sandra, si también quieras aportarnos algo ahí acerca de tu participación, tu comentario.
Bueno, Sandra le pasó de pronto lo que decía María ahora, mientras uno activa la cámara y el micrófono, pero ella hablaba de eso, ¿no? Lograr ese entendimiento entre el cliente y el consumidor, siendo consciente de lo que debería recibir y que satisface mi necesidad. Pero no sé cuando habla de esa satisface mi necesidad, ¿es la propia o es la del consumidor? Ahí de pronto, Sandrita, porque pienso que se Sí. refiere más al consumidor, ¿no? Lo curioso es que cuando uno va a campo, hay también necesidades de los líderes. O sea, por eso es que les digo, o sea, eso no se puede evitar. Por eso es que es curioso porque muchas personas a veces salen en empatía y dicen, uy, sí, sí ves que lo que yo les decía. Y yo digo, uy, esperemos a ver eso de lo que yo les decía, qué significa, ¿no? Ujú. Yo creo que ayudarles a ellos en un primer momento como a recapitular o recolectar todos esos paradigmas para luego salir en empatía y luego mirar como de hecho, por ejemplo, nosotros no empezamos este proceso diciéndoles, bueno, vamos a buscar entonces cuál es la motivación, porque ellos no lo van a hacer. Pero cuando uno le dice, vení, ¿qué te sorprendió? Hay algo que movilizaste y ahí uno dice, claro, es que mira que yo no lo había visto así porque tal cosa. Ahí es donde uno dice, coja eso y empiece a devolverle en los procesos de retroalimentación, en básicamente las mallas de oportunidades, todas esas cosas que salieron de ellos. Y entonces ellos empiezan a decir, bueno, sí, o sea, aquí esto es un camino, ¿no? Si no se queda bueno, como en un tema que puede ser confirmatorio. Y por otro lado, y eso es un tema también que yo creo que pues inevitablemente por el tema de la forma como se están estructuradas las organizaciones, es que hay demasiado, ¿cómo se puede decir? O sea, como con los líderes hay también muchas fracturas en los relacionamientos. Entonces, todo el tiempo estamos estresados porque él se sienta bien, porque el presidente se sienta bien y todo eso. Y a veces yo digo, ok, o sea, sí está bien, sí, o sea, no es que tampoco le das una experiencia, pero lo más importante es que él se conecte con esa parte humana. Entonces, a veces cuando uno se reúne con ellos y le dicen, ven, vamos a hablar con este personaje, y entonces, bueno, no sé si por ejemplo tú tienes hijos, y ellas dicen, sí, no, mi hijo tal, y casi que, ¡pum!, lo metimos en otro contexto, ya cuando él escucha, y al final dice, oye, sabes que yo también veía, claro, por eso es que a mi hijo a veces le pasa eso, yo digo, bueno, lo soltaste, lo tuviste que soltar para poder. Entonces también depende de nosotros generar básicamente esa empatía y promover esa empatía con ese VP, ¿no? Porque a veces uno termina como de alguna otra manera también rigidizando la experiencia porque simplemente es el VP. Sino también decirle que en ese momento somos un humano hablando con otro humano. Entonces es eso. Mira que eso habla mucho como de escarbar en la persona para ir permitiendo que salga, que fluya esa información o ese conocimiento o sí, lo que uno quiere validar. Pero estoy de acuerdo con también lo que mencionabas en la presentación, pero eso tiene un método, eso tampoco es, se me ocurrió y lo hice así y lo planteé así, ¿no? De acuerdo. Bueno, y bueno, aquí ya Daniel nos estaba dando las gracias. No sé si alguien más quiera preguntar, aportar algo, tiene algún comentario. Bueno, creo que no, pero fue una jornada muy buena, Sandra. Yo creo que las preguntas muy acordes a lo que esperábamos que sucediera con la presentación. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. A ti, Sandra, a SL, gracias por estar siempre con este contenido de valor, con este apoyo a la comunidad. Y bueno, esperamos pronto volver a hablar sobre algún otro tema en los que nos sentimos de verdad muy a gusto con SL. Muchas gracias a todos y feliz noche.